Va fi corner, dragi ascultători. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema que seguro nos ha pasado a muchas personas. Intentar hablar con una inteligencia artificial y sentir que, simplemente no nos entiende. Recuerdo mis primeros intentos con ChatGPT, Gemini, pedía cosas tipo, dame ideas sobre marketing. Y las respuestas, la verdad, eran tan genéricas, casi inútiles, muy frustrante. Sentía que la herramienta prometía un montón, pero yo no sabía cómo sacarle provecho. Sí, esa sensación es el punto de partida clásico para muchísimas personas, ¿eh? Es como que te dan la llave de un superauto deportivo, pero solo sabes meter primera. El problema, casi siempre, es la vaguedad. La vaguedad. Claro, darle una instrucción imprecisa a una IA es como entrar a una biblioteca enorme y pedirle al bibliotecario un libro. Te va a decir cuál, de qué estilo. Las IAs, sobre todo los LLMs, estos grandes modelos de lenguaje, son potentísimos, ¿eh? Han procesado una cantidad bárbara de información, pero necesitan que les demos una guía clara, una dirección. Entendido. Entonces, no se trata tanto de ser un experto en programación o de entender esas redes neuronales súper complejas, ¿verdad? Es más bien aprender a formular las peticiones, las instrucciones, lo que llaman prompt engineering. Exacto. Aunque suene así medio técnico, prompt engineering es en el fondo el arte y la ciencia de dar instrucciones claras, efectivas, a la IA. Es, digamos, una habilidad de comunicación, una nueva forma de dialogar con la tecnología. Cualquiera puede escribir un prompt, una instrucción, pero diseñar uno que de verdad funcione, eso requiere un poquito de práctica y método. Ajá. Y algo clave, entender que rara vez sale perfecto a la primera. Es un proceso de refinar, ajustar, probar otra vez, como aprender una receta de cocina un poco complicada. ¿Viste? Me gusta esa analogía. No esperar la perfección al toque, sino ir mejorando. Bueno, pues esa es nuestra misión hoy, ¿no? Pasar de esa frustración del principio a poder conversar con la IA de forma que nos dé resultados específicos, útiles y a veces hasta sorprendentes, ¿por qué no? Vamos a ver qué elementos necesita una buena instrucción y un método práctico para armarla. ¿Lista para aprender a hablar IA? Vamos allá. Vamos a desglosar los componentes esenciales y cómo estructurarlos. Dale. Ok, vamos a desempacar esto entonces. Para que la IA nos entienda de verdad, parece que hay como ingredientes clave que no pueden faltar en las instrucciones. Mencionas 3 pilares fundamentales. Empecemos por el primero. La meta. ¿A qué te refieres exactamente con eso? La meta es, tener absoluta claridad sobre qué resultado final estamos buscando. No alcanza con decir, resume este artículo. Eso es ambiguo. La IA podría dar un resumen de una línea o de un párrafo o enfocarse en ciertas cosas. Hay que ser específicos. ¿Y por qué es tan importante esa especificidad? Pues porque estos modelos funcionan identificando patrones y generando texto basado en probabilidades, ¿no? Cuanto más precisa sea la meta que le das, mejor pueden enfocar su atención, que es un mecanismo interno que tienen para ponderar qué información es más relevante, hacia el resultado que queremos. Entendido. O sea, en lugar de resume este artículo, algo mucho más útil sería, extrae las 5 conclusiones principales de este informe financiero, preséntalas como una lista con viñetas y asegúrate de que cada conclusión tenga como máximo 15 palabras. ¿Algo así? Perfecto. Justo eso. Ahí, la meta es clarísima. 5 conclusiones, formato de lista, límite de palabras. Defines el qué, las conclusiones, y el cómo, formato y longitud. Esto minimiza muchísimo la chance de que te dé una respuesta genérica o que no te sirva. Le quitas la ambigüedad. Vale. Meta clara y específica. Primer pilar chequeado. ¿Cuál es el segundo? Mencionaste el rol. El rol. Este consiste en asignarle a la IA una personalidad, una perspectiva o un rol profesional específico. Es como darle un disfraz o decirle qué sombrero usar para responder. Le pedimos que adopte un cierto tono, un estilo o un nivel de experiencia. Ah, esto suena divertido. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿La IA sabe actuar o cómo? Más que saber actuar como un humano,
Piensa que la IA se entrenó con millones y millones de textos de estilos y roles distintos. Artículos científicos, guiones de películas, conversaciones casuales, manuales técnicos, de todo. Entonces, al asignarle un rol, por ejemplo, actúa como un biólogo experto explicando la fotosíntesis, lo que hacemos es guiarla. Le decimos que active los patrones del lenguaje y el conocimiento asociados a ese rol específico que aprendió en su entrenamiento. Es como si filtrara su inmensa base de datos para responder desde esa perspectiva particular. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces, podría decirle, actúa como un crítico de cine medio sarcástico y resume la trama de esta película en 3 frases, pero destacando los clichés. O, pensando en algo más técnico que leí en las fuentes, explica el concepto de Transformers en IA, pero hazlo como si fueras un profesor súper paciente explicándoselo a un estudiante universitario de primer año, y usa una analogía simple. El rol de verdad puede cambiar totalmente el resultado, ¿no? Totalmente. Transforma una respuesta que podría ser plana, genérica, en algo con carácter, enfocado y adaptado a una audiencia o un propósito. Y eso nos lleva directo al tercer pilar fundamental, el contexto. Contexto. Supongo que esto se refiere a darle la información de fondo, ¿no? Los antecedentes. Precisamente, cuanta más información relevante y antecedentes le demos, mejor va a poder la IA entender la tarea y generar una respuesta útil y ajustada. Pensemos en estos modelos gigantes como GPT-3 o similares. Tienen cientos de miles de millones de parámetros, que son como variables internas que ajustan para capturar patrones. Tienen una capacidad enorme para procesar información, sí, pero no pueden leernos la mente ni saber el trasfondo específico de nuestra petición si no se lo damos nosotros. Claro. Aquí es donde podemos meter nuestro propio conocimiento o datos específicos. Por ejemplo, si estoy usando una herramienta como NotebookLM que te deja cargar tus propios documentos, podría decir algo como, basándote en las tendencias de mercado descritas en los PDFs que cargué sobre energías renovables en Latinoamérica, eso sería el contexto, y actuando como un consultor de innovación, ahí va el rol, genera 3 ideas de negocio disruptivas para el sector solar en Chile. Esa es la meta. Excelente ejemplo. Ahí le estás dando el dónde buscar, tus documentos, el quién ser, el consultor, y el qué hacer, generar esas ideas específicas. O si hablamos de cosas más técnicas, como mencionaba las fuentes sobre Vector Stores, que son bases de datos especiales para buscar info por significado, no solo por palabras clave, pues le podrías dar contexto sobre qué tipo de info hay en esas bases de datos. Así la búsqueda semántica es más precisa. Entonces, estos 3 pilares, una meta súper clara, un rol bien definido y contexto suficiente, son como las patas de un trípode, ¿no? Si falta una, la comunicación como que se tambalea. Son la base para que la IA no solo nos entienda, sino que colabore bien con nosotros. Así es. Son los cimientos de una buena instrucción. La estructura fundamental para pasar de la frustración a la utilidad. Justo eso. Entendidos los pilares. Pero seamos sinceras, recordar siempre meta, rol y contexto puede ser un poco abstracto en el día a día, ¿no? ¿Hay alguna forma más sencilla, como una fórmula rápida para aplicar esto, algo más práctico? Buena pregunta. Y sí la hay. Hay un marco de trabajo muy práctico y fácil de recordar que, de hecho, encapsula estos pilares. Podemos llamarlo el framework R+M+F. Rol, meta y formato. R+M+F. Suena pegadizo. A ver, ¿cómo funciona? Es como una especie de checklist mental para construir prompts que funcionen bien. R, rol. Volvemos a lo mismo. ¿Quién queremos que sea la IA? ¿Un experto? ¿Un novato? ¿Un personaje creativo? ¿Un asistente técnico? Definir al rol le da el tono y la perspectiva. M, meta. Este es el corazón de la petición. ¿Qué tarea concreta debe hacer la IA? Tiene que ser una acción clara: resumir, explicar, generar, traducir, clasificar, escribir código, comparar, lo que sea. Cuanto más específico el verbo y el objeto de la acción, mejor. F, formato. Y esto es clave para la usabilidad. ¿Cómo queremos recibir la respuesta? ¿En qué estructura o estilo? Puede ser una lista numerada, una tabla comparativa, un párrafo de X longitud, un email formal, un guión de video, código en Python o incluso usando una metáfora específica. Definir el formato evita tener que reformatear después o pedirle que aclare. A ver si lo agarré con un ejemplo.
Imagina que quiero explicar qué es blockchain a alguien que no tiene idea de tecnología. Usando RMF, podría decir, actúa como un profesor de tecnología súper didáctico, ese es el rol, explica qué es blockchain de forma sencilla, esa es la meta, hazlo en un párrafo corto usando la analogía de un libro de contabilidad público y compartido que nadie puede borrar. Y ese es el formato. ¿Así? Exactamente. Perfecto. Analicemos ese prompt con RMF. Rol. Profesor didáctico. Define el tono paciente claro. Meta. Explicar qué es blockchain de forma sencilla. Tarea súper clara. Formato. Párrafo corto plus la analogía específica del libro de contabilidad. Define la estructura y el estilo. Ajá. Este esquema R plus M plus F es increíblemente versátil, ¿eh? Funciona con distintos modelos de IA, desde los más generales hasta los más especializados, y para casi cualquier tarea. Es una guía rápida y potente para asegurarnos de no olvidar ningún elemento crucial cuando damos instrucciones. Me gusta. Es como una receta básica que siempre funciona y que puedo adaptar fácil. RMF. Rol, meta, formato. Anotado. Pero esto de dar instrucciones, ¿se queda solo en conversaciones de chat, tipo pregunta y respuesta, o va más allá? Ahí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Estos principios de R plus M plus F no son solo para chats simples, son la base para interactuar con sistemas de IA más complejos, lo que a veces llaman agentes inteligentes. Agentes. Upa, eso sí que suena a ciencia ficción total. ¿Como robots que piensan solos o qué? No exactamente como en las pelis, pero sí son sistemas más autónomos. Piensa en un agente como un programa de IA al que le das una misión compleja, usando un prompt bien estructurado, nuestro R plus M plus F. Y este agente puede entonces razonar sobre los pasos que necesita, interactuar con herramientas externas. Herramientas externas. ¿Cómo qué? Como buscar en Internet, acceder a una base de datos, usar una calculadora, ejecutar un pedazo de código y realizar acciones para cumplir esa misión que le diste. O sea, le doy la instrucción inicial con RMF y el agente se encarga de averiguar cómo hacerlo usando otras herramientas si le hace falta. Precisamente. Hay marcos de trabajo como REACT, que significa Reasoning and Acting, razonar y actuar, que funcionan justo así. La IA recibe el prompt inicial, la misión. Primero, piensa o razona sobre qué paso seguir. Eso es reasoning. Luego, decide qué herramienta usar o qué acción tomar. Act. Ejecuta esa acción, observa el resultado y vuelva a razonar sobre el siguiente paso. Repite el ciclo hasta que completa la tarea definida en el prompt inicial. Nuestra instrucción, R plus M plus F, es el punto de partida que dirige todo ese proceso complejo. Fascinante. Es como pasar de pedirle a alguien que te dé un dato a pedirle que te organice un viaje completo, ¿no? Y esa persona sabe usar el teléfono, internet, mapas, todo para lograrlo. Y todo empieza con una buena instrucción inicial. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasa cuando la IA no solo trabaja con texto? Hemos visto IA que crea imágenes, videos. Exacto. Ahí entramos de lleno en el mundo de la multimodalidad. Las IAs modernas, como mencionaban las fuentes que revisamos, no solo entienden y generan texto. Modelos como Gemini de Google, DALL-E de OpenAI o incluso otros como Qwen AI pueden procesar y generar imágenes, audio, video y código. Pueden ver una imagen y describirla o generar una imagen a partir de una descripción que tú le das en texto. Entonces, si quiero usar una IA para que me genere una imagen, ¿la lógica R plus M plus F sigue aplicando igual? Absolutamente. Los principios son universales. Necesitas rol, que podría ser el estilo artístico. Genera una imagen al estilo de Van Gogh o crea un logo minimalista y moderno. Meta. ¿Qué quieres que se vea en la imagen? Un astronauta montando a caballo en Marte. Clarito. Formato, contexto. Y aquí entra la descripción detallada. El astronauta lleva un traje blanco clásico, el caballo es negro, el paisaje marciano es rojizo y desértico, la iluminación es como al atardecer y quiero la vista desde un ángulo bajo. Cuanto más detalle le des el contexto, más se va a acercar la imagen generada, el resultado, a tu visión original, la meta. Tiene todo el sentido del mundo.
La claridad, la especificidad, el rol o el estilo en este caso, y el contexto siguen siendo la clave. No importa si la salida es un párrafo de texto, una tabla de datos, una pieza de código o una imagen alucinante. La base de la comunicación efectiva con la IA parece ser la misma. Exacto. Ya sea que estemos haciendo zero-shot prompting, pedir algo directamente sin darle ejemplos antes, o few-shot prompting, darle un par de ejemplos de lo que queremos antes de la petición final. O incluso con técnicas más avanzadas como Chain of Thought, donde le pides a la IA que razone paso a paso antes de responder. La estructura R plus M plus F nos ayuda a dar esa instrucción inicial clara y completa. Siempre. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Empezamos con esa frustración de no ser entendidas por la IA y ahora tenemos una comprensión bastante más clara de los pilares, meta, rol, contexto y una herramienta súper práctica como el marco R plus M plus F. Parece un buen momento para poner esto en práctica, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Proponemos un pequeño ejercicio práctico para quienes nos escuchan. El desafío es sencillo. Abran la herramienta de IA que usen habitualmente. Puede ser ChatGPT, Gemini, Claude, la que sea. Busquen el último prompt, la última instrucción que le dieron, y ahora analícenla con ojo crítico. ¿Tenía un rol claro? La meta era específica. ¿Se definió el formato que querían? ¿Y el siguiente paso sería intentar mejorarla? Exacto. Reescribir ese mismo prompt aplicando conscientemente la fórmula R plus M plus F. Si no tenía un rol, agregarle uno. Actúa como. Si la meta era medio vaga, hacerla más precisa. Genera 5 puntos clave sobre este tema específico. Si no se especificó el formato, añadirlo explícitamente, en formato de lista con frases cortas y directas. Y luego, claro, enviar ese prompt mejorado a la IA y comparar el resultado. ¿Mejoró? ¿Se acercó más a lo que necesitaban realmente? Es un buen experimento. Me parece un excelente ejercicio para interiorizar el método, para ver la diferencia real que produce una instrucción bien estructurada. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué significa todo esto en el panorama general? Parece que estamos diciendo que saber comunicarse bien con las máquinas es como una habilidad fundamental hoy en día. Definitivamente. Estamos viendo que la capacidad de interactuar eficazmente con la IA se está convirtiendo en una nueva forma de alfabetización, podríamos decir. Ya no se trata solo de saber usar una computadora o navegar por Internet. Ahora, saber formular preguntas y dar instrucciones claras a estos sistemas inteligentes es crucial. Y lo interesante es que no es una habilidad exclusiva de ingenieros o científicos de datos que entienden súper a fondo cómo funcionan los transformers o el fine-tuning, ese ajuste fino de los modelos. Claro, las fuentes que vimos hablaban mucho de la importancia de la colaboración entre expertos en IA y expertos en dominios específicos, médicos, artistas, financieros. Esta habilidad de crear buenos prompts parece ser como el puente perfecto entre esos mundos, ¿no? Exactamente. El futuro de la colaboración humano-IA pertenece a cualquiera que pueda articular sus necesidades e ideas con claridad y precisión. Es una habilidad que potencia cualquier profesión, ¿eh? Marketing, educación, investigación, arte, desarrollo de software, gestión, lo que sea. Saber pedir bien a la IA se traduce en mejores resultados, más rápido y con menos frustración. Es una ventaja competitiva y además una herramienta para la creatividad y la productividad personal. Y para dejar una última idea picando, si estas IA aprenden de patrones masivos de datos y también de nuestras interacciones con ellas, podría ser que al esforzarnos por crear prompts más claros y estructurados usando R plus M plus F, no solo estemos obteniendo mejores respuestas para nosotras mismas, sino que de alguna manera muy chiquita y colectiva, estemos contribuyendo a enseñar a la IA a razonar mejor o a comunicarse de forma más útil en el futuro. ¿Qué piensas? Es una reflexión fascinante, la verdad. Plantea preguntas sobre el impacto acumulativo de nuestras interacciones individuales. Si colectivamente mejoramos la calidad de nuestras entradas, o sea, los prompts, ¿podría eso influir sutilmente en la evolución y el ajuste fino continuo de estos modelos masivos? Es una posibilidad interesante, cómo nuestra propia claridad puede a gran escala ir moldeando las capacidades futuras de la IA. Una razón más para esforzarnos en comunicarnos bien con ellas, ¿no? Sin duda, algo en qué pensar. Bueno,
Esperamos que esta exploración sobre cómo hablarle a la inteligencia artificial haya sido reveladora y sobre todo útil. Si les ha picado la curiosidad y quieren seguir profundizando, les invitamos a acompañarnos en la próxima entrega de esta serie, Cómo aprendí lo que realmente puedo hacer con ChatGPT. Ahí iremos más allá de los prompts básicos para descubrir aplicaciones más avanzadas y sorprendentes. Hasta la próxima.